Pues bien, hoy seguimos con la serie Conozca lo que Dios ha hecho. Esa es la serie que hemos venido trabajando en este tiempo. Conozca lo que Dios ha hecho. La semana pasada nosotros hablamos acerca de la causa maravillosa de la salvación. Qué bueno, la maravillosa causa de la salvación. Dios habló a través de su palabra. El día de hoy, pues, el tema es una pregunta. El tema es una pregunta. ¿Qué significa ser salvo por gracia? Ese es el tema en esta mañana. ¿Qué significa ser salvo por gracia? Yo he oído de la salvación, de la salvación por gracia. Desde que llegué a la vida cristiana, he oído de la salvación por gracia. Y ahora la enseño. ¿Usted también ha oído de la salvación por gracia? Todos hemos oído de la salvación por gracia. Por lo tanto, este tema parece obvio, pero no es tan obvio. La pregunta que quiero esta mañana hacer es: ¿sabe lo que significa ser salvo por gracia? Aquí esta pregunta ya nos lleva a ver que no es tan obvio como pensamos. ¿Sabe lo que significa ser salvo por gracia? Uno de nuestros grandísimos teólogos bautistas, Charles Spurgeon, dijo en cierta ocasión: si se puede afirmar de alguien o de cualquier grupo de personas, tú eres salvo, debemos agregar siempre la palabra por gracia. No hay ninguna otra salvación hoy excepto la salvación que comienza y termina con gracia. Este es un buen mensaje que transmitió en este momento el teólogo Charles Spurgeon. ¿Qué significa entonces ser salvo por gracia? Si la salvación es por gracia, entonces ¿qué significa ser salvo por gracia? Quiero que me acompañe a Efesios capítulo 2. Recuerden que venimos estudiando Efesios, y ya terminamos el capítulo 1, venimos estudiando versículo a versículo. Hoy ya entramos hace algunas semanas al capítulo 2 y ya vamos en el versículo 8. Hoy vamos a estudiar el 8 y el 9. Allí estamos entrando el día de hoy. Lea conmigo ya, busque su Biblia. Esperamos que la Biblia no se le haya quedado, esperamos que usted la tenga allí. Dice el texto, porque sabe, el miércoles pasado estábamos diciendo que algunos creyentes llegan al culto tarde y otros creyentes llegan al culto sin la Biblia. Y están allí en casa y llegan sin la Biblia al culto. Espero que usted tenga su Biblia allí. Dice la palabra, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe.
no por obra para que nadie se gloríe. A la luz de este pasaje, vamos a considerar en esta mañana, en primer lugar, qué no significa ser salvo por gracia. Y en segundo lugar, entonces vamos a considerar qué significa ser salvo por gracia. Consideremos pues entonces en esta mañana el tema, ¿qué no significa ser salvo por gracia? Vamos a abordar desde una óptica negativa, si pudiésemos decir así. ¿Qué no significa ser salvo por gracia? Quiero que mire una vez más el texto que es anunciado, que vamos a estudiar en esta mañana. Dice, porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Quiero que centre su atención de una manera muy especial en las palabras por gracia, no de vosotros, es don de Dios, no por obra. Centre su atención allí. Estas palabras, estimados hermanos, me lleva a afirmar que ser salvo por gracia no significa capacitación para guardar perfectamente la ley de Dios. Y si usted que está tomando apuntes, se lo voy a volver a repetir. Ser salvo por gracia no significa capacitación para guardar perfectamente la ley de Dios. Si por alguna razón un creyente no puede guardar una tilde de la ley de Dios, seguramente se va a sentir que no es salvo porque no ha podido guardar esa parte de la ley de Dios. Si la gracia salva a través de hacernos impecables en carácter y conducta, esta salvación, bueno, sería por gracia, pero separado de Cristo. Y aquí está el problema. La salvación, estimado hermano, por gracia, no nos capacita para guardar perfectamente la ley de Dios. No es así. Número 2, ser salvo por gracia no significa pasar por alto los pecados del pecador. Algunas personas pueden pensar en esto, pero ahora escúcheme bien. Si Dios pasara por alto los pecados del pecador, Dios estaría renunciando a castigar al pecado. Y la realidad es que el pecado tiene que ser castigado. Tiene que ser castigado. El pecador tiene que ser castigado. Dios no pasa por alto el pecado del pecador. Dios perdona al pecador, pero este perdón se basa, mi estimado hermano, en la satisfacción de la justicia, es decir, las gracias que salva a través de satisfacer la justicia de Dios. Cristo, escúchame bien esto, Cristo es el que recibe el castigo que el pecador merecía. Cristo es el que recibe el castigo que el pecador merecía. De lo contrario, escúcheme esto, no era necesario que Cristo muriera en la cruz. Quiero que una vez más vayamos al comienzo del libro que comenzamos a estudiar, a Efesios capítulo 1, 7. Y miren lo que dice el texto. En quien tenemos redención por su sangre, y puede subrayar allí su sangre, el perdón de pecado, según la riqueza de su gracia. En quien tenemos redención por su sangre,
el perdón de pecado según las riquezas de su gracia. Ser salvo por gracia no significa conceder una licencia para pecar. Muchos, escuche esto, muchos abusan de la gracia cuando la usan para justificar su vida de pecado. Pero esta es una manera equivocada o un concepto equivocado de gracia. Las personas que justifican su pecado con el argumento que no están bajo la ley, sino bajo la gracia, no tienen gracia de Dios en ellos. En realidad no tienen gracia de Dios en ellos. Mi estimado hermano, los hijos de la gracia, escuche bien esto, los hijos de la gracia aborrecen el pecado y si pecan, confiesan su pecado y se arrepienten de sus pecados. Ningún pecado le parece un bocado de pan bajo la lengua a un hijo de gracia. No, Señor, no puede ser. Los hijos de la gracia tampoco se jactan de vivir un apartado del pecado. Ellos no son llenos de orgullo. Tampoco se justifican a sí mismos cuando pecan. No lo hacen. No lo hacen. Ser salvo por gracia no significa hacer obras de misericordia. No significa eso. No puede haber salvación presente a menos que la base de esa salvación sea la gracia. Claramente el texto dice, por gracia. Hermano, es algo indigno y demasiado absurdo creer que una salvación sea por obras de misericordia. No es posible pensar esto. No es posible. Si alguien conoce las Escrituras, no puede pensar tal cosa. Es imposible. Si la salvación fuera por obra de misericordia, déjeme decirle que esto sería incompleta. Esta salvación sería incompleta. La salvación, mis estimados hermanos, es por gracia del Creador y no por las obras del Creador, y no por las obras de las criaturas. Claramente nos dice el versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. La salvación por gracia excluye toda idea de cualquier obra, bien sea grande o bien sea pequeña. Pero la excluye, no deja lugar a eso. Y eso tiene que estar, mi estimado hermano, claro en la vida suya. Ahora, después de mirar qué nos significa la salvación por gracia, ahora, entonces, ¿qué sí significa la salvación por gracia? ¿Qué significa realmente la salvación por gracia? Y esta mañana, permíteme, mi estimado hermano, permíteme hacer 3 afirmaciones con respecto a lo que significa ser salvo por gracia. Escúchame esto. Ser salvo por gracia significa que Dios salva al pecador sin estar obligado a salvarlo. Eso es salvación por gracia, te lo voy a volver a repetir. Si para que tú que estás tomando apunte puedas escribirlo bien. Ser salvo por gracia significa que Dios salva al pecador sin estar obligado a salvarlo.
La salvación aquí es un acto soberano que Dios realiza a nuestro favor sin merecerlo. Note lo que dice el texto otra vez. Porque por gracia sois salvos. Subraya allí la palabra, porque por gracia soy salvo. El texto, mi estimado hermano, excluye toda participación, toda deuda o toda obligación. ¿Lo puedes ver? El texto está excluyendo toda esa idea las está sacando de una. La salvación es toda de Dios. Toda, absolutamente toda de Dios. Dios no está obligado a salvar al pecador. No nos está mostrando aquí el texto que Dios está obligado a salvar al pecador. Claramente el texto está diciendo por gracia. Por gracia. Esto quiere decir que si Dios salva a uno y deja al otro para que siga su camino de perdición, ¿quién pudiera reclamarle a Dios diciendo por qué tal cosa? ¿Quién le puede reclamar a Dios? Nadie le puede reclamar. El texto afirma, soy salvo. Soy salvo. No, de pronto van a ser salvos. Tal vez van a ser salvos. Tal vez lo serán. Categóricamente el texto dice, soy salvo. Soy salvo. Hay una afirmación, categóricamente. Pero esta salvación es solamente por las gracias del bendito y soberano Señor. En ningún momento, ni una parte del texto está asomando o está tratando de decir que Dios está obligado de salvar al pecador. No lo está. Si Dios no quiere salvar a nadie, si Dios no fuera querido salvar a nadie, pues no salvaría a nadie. Y esto no haría injusto a Dios. No lo haría. Dios soberanamente salva al pecador. Y lo salva porque Él quiere, porque el pecador no merece absolutamente la salvación. No la merece. Una mujer en cierta ocasión se fue y le dijo a Charles Spurgeon, me molesta en manera la afirmación de Romanos 9:13, que dice, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Dios ama a todos por igual. ¿Cómo es esto? El doctor Charles Spurgeon le responde, señora, a mí lo que me molesta es cómo pudo Dios amar a Jacob siendo que no lo merecía. Realmente eso es lo que me molesta a mí. Tal vez la señora no había leído allá el versículo 14. Ella leyó el 13, pero no leyó el 14. Y claramente el 14 dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Y tal vez la señora tampoco había leído el versículo 16, que dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de que Dios quiere tener misericordia. Tampoco leyó lo que dice allá el mismo Romanos
el capítulo 9, los versículos 20 al 24. Mas antes, dice el texto, oh hombre, ¿quién eres tú para que aterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿O qué es si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soporta con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Mi estimado hermano, Dios no está obligado a salvarte. Dios no está. Quiero que tú tengas esta mañana esto bien claro. Dios no está obligado a salvarte. Si Dios estuviera obligado a salvarte, la causa móvil de la salvación ya no sería la gracia. Ya no sería la gracia. Fuera de la gracia de Dios, lo que causa, escucha bien, que Dios quiera salvarte es a ti y a mí, es la gracia. Es realmente la gracia. Es realmente la gracia. Fue la gracia, mi estimado hermano, fue la gracia de Dios la que llevó, la que causó que Dios quisiera salvarte y quisiera salvarme a mí. Fue la gracia de Dios. Fue la gracia de Dios. Y esto tú tienes que tenerlo claro. Fue la gracia de Dios. Ninguna otra cosa. Solamente la gracia de Dios. La gracia de Dios nos encuentra mendigo y nos deja como deudores. Muchos de ustedes todavía andan tal vez con un pensamiento que no corresponde a lo que Dios dice en su palabra. Y con ese pensamiento, un poco atontado, pueden pensar, bueno, Dios está obligado. Porque pueden tener esa idea equivocada del mundo que Dios está obligado a salvar al pecador por algún acto bueno que él realice. Yo he oído muchas personas diciendo, ay, pero tan buen hombre que fue, tan buena mujer que fue. Esa mujer debe estar en la gloria de Dios. Ese hombre puede estar en la gloria de Dios. Esa es una idea muy equivocada. Esa idea no es bíblica. Ningún acto bueno que el hombre haga alcanza para la salvación. Ahora, el que es salvo tiene que hacer obras buenas, sí, claro que sí. Claro que sí. Y vamos a ver más adelante el tema de las obras. Claro que sí. Pero déjeme decirte en esta mañana que Dios salva al pecador que quiere sin tener en cuenta sus méritos, sin tener en cuenta lo que haga en este mundo, sin tener en cuenta lo bueno que sea con la gente, lo bueno que sea con su papá, con su mamá, con sus hijos, con el prójimo, con el vecino, sin tener en mente estos méritos. Dios salva al pecador porque Él quiere. Es por la gracia que Él lo ha salvado. Pero Dios también deja en el camino a otros para que sigan su camino perverso y ellos serán castigados. Y esto hace a Dios injusto en ninguna manera. En ninguna manera. Porque otra vez, ¿quién merece la salvación? ¿Quién merece ser salvo? ¿Tú mereces ser salvo? Dígame por un momento,
¿por qué tú merecerías ser salvo? Tú no mereces ser salvo. Yo no lo merezco. Nadie lo merece. Hermanos, esto es por gracia. ¿Quién eras tú para que Dios te escogiera? ¿Quién era yo para que Dios me escogiera? ¿Quién era yo para que Dios me salvara? ¿Quién eres tú para que Dios te salvara? Pregúntate. Tú y yo somos gusanos, mi estimado hermano. Tú y yo somos gusanos. Somos miserables pecadores, merecedores del infierno. Que Dios nos haya salvado, que Dios haya querido salvarnos sin merecernos, es gracia. No merecemos nada de Dios. Tú no mereces nada de Dios. Yo no merezco absolutamente nada de Dios. Lo que Él ha hecho, lo ha hecho por gracia. ¿Lo entiendes? Solamente por gracia. Por gracia. Esto debe estar claro en ti. La salvación que hoy ostentas es por la gracia de Dios. Es por la gracia de Dios. En segundo lugar, ser salvo por gracia significa que Dios manifiesta su amor hacia el pecador indigno de ser amado. Y voy a volver a repetir esto. Ser salvo por gracia significa que Dios manifiesta su amor hacia el pecador indigno de ser amado. La salvación por gracia es una manifestación de amor hacia el pecador indigno, no merecedor de recibir el afecto, el amor de Dios. Pero Él así lo quiso hacer. Mire lo que dice el texto: y esto no de vosotros. Y esto no de vosotros. El acto divino de amor no es de nosotros. No es de nosotros. La fe no es de nosotros. Esta salvación, mi estimado hermano, no es el resultado de nuestro propio poder, no es el resultado de nuestro propio esfuerzo, no es el resultado de todas las cosas maravillosas que hayamos hecho en esta vida, no es el resultado de eso. Ten por seguro, no lo es. La salvación por gracia ciertamente es un acto divino de amor. Por ello la palabra "y esto no es de vosotros" es muy apropiada que haya sido introducida aquí para que el pecador tenga bien claro que no es de nosotros, no es de nosotros. La fe no es de nosotros, la gracia no es de nosotros, nada es de nosotros, todo es de Dios. Dios lo ha querido hacer así. Alexander Witten dijo en cierto momento: gracia y amor son esencialmente lo mismo. Este gran teólogo está en lo cierto y él sigue diciendo: la gracia es amor manifestándose por sí mismo y operando bajo ciertas condiciones. Y él sigue diciendo: el amor puede surgir entre iguales, superiores o inferiores. La gracia solo tiene una dirección, dice él, siempre fluye hacia abajo. La gracia es una realidad de amor, pero es un amor humillándose hacia criaturas indignas de ser amadas. El amor de un rey hacia sus iguales o casa real es amor, pero el amor hacia un súbdito es gracia. Mi hermano, la salvación que tú ostentas hoy no viene de tu excelencia, forma de vivir o de ser. No viene de eso. No viene de eso. ¿Lo puedes tener claro tú en esta mañana? La salvación viene de arriba. Es una manifestación de amor
de Dios hacia ti, pecador. Es una manifestación de amor hacia ti, hombre, que hoy Dios ha salvado por su gracia. Es una manifestación de amor. La salvación no evoluciona de tu interior, de tu ser interior. No evoluciona de allí. Y tienes que tener esto claro. O te pregunto, ¿acaso la salvación o la vida eterna pueden desarrollarse de una costilla desnuda y muerta como la tuya? No puede ser. No puede ser. No lo es. Algunos todavía se atreven a pensar, no, pues la salvación es por algún acto bueno de amor que haya hecho con mi prójimo. Yo soy tan bueno con mi prójimo, soy tan amable con mi prójimo. He hecho tantas cosas por mi prójimo que realmente merezco que el Señor me salve. ¿Mereces que el Señor te salve? ¿Realmente tú crees que mereces que el Señor te salve? ¿Realmente crees eso? Pues déjeme decirte que lo único que tú mereces es el infierno. Lo único que yo merezco es el infierno. No hay algo más que tú y yo merezcamos, mi estimado hermano. Y te digo a ti que seguramente estás allí escuchando que todavía no has creído en Cristo. Abandona este engaño, cree en Cristo y síguele. Es un engaño de Satanás, es un engaño del diablo. Él engaña a los corazones, él engaña a las personas, haciéndoles ver que ellos pueden hacer algunas cosas y eso es suficiente para su salvación. Qué sorpresa cuando parten de este mundo y nunca llegaron a la patria celestial, sino que ellos fueron directamente al infierno. El camino al cielo es Cristo y ese camino al cielo es solamente por gracia de Dios. Es por la gracia, por la pura gracia. ¿Lo puedes comprender en esta mañana? Si tú estás todavía engañado pensando que es que por lo bueno que tú eres, hoy eres salvo o vas a ser salvo, yo tengo que decirte, estás equivocado y tienes que abandonar ese engaño. Es increíble que muchísimas iglesias todavía siguen siendo engañadas por Satanás y ellos ponen de manifiesto sus actos buenos que llevan a cabo pensando que ellos les alcanza o contribuyen para la salvación de sus almas. Y no, nunca va a contribuir absolutamente ningún acto que haga para la salvación de tu alma. Esa solamente es por la gracia de nuestro Dios. Amén. Dije que iba a hacer 3 afirmaciones con respecto a lo que sí era la gracia, la salvación por gracia. En tercer lugar, entonces, ser salvo por gracia significa que Dios castiga a Cristo en lugar del pecador para salvarlo por medio de la fe. Y voy a volver a repetirte esto. Ser salvo por gracia significa que Dios castiga a Cristo en lugar del pecador para salvarlo por medio de la fe. ¿Lo comprendes? La salvación por gracia solo puede ser llevada a cabo por medio de la fe. Note lo que dice el texto otra vez. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Subraya allí la palabra, esto no de vosotros, pues es don de Dios. Pues es don de Dios. Escúcheme bien. Cualquier intento de llevar a cabo ciertos actos buenos, cualquier intento de llevar a cabo buenas obras para ser salvo sería evaporar la gracia. Por tanto, escuche, es
por fe para que sea por gracia. ¿Entiendes esto? Es por fe para que sea por gracia. El pecador, objeto de gracia, tiene que creer en Cristo para que sea salvo por gracia. Tiene que creer en Cristo. El pecador tiene que creer en Cristo para que sea quitada su culpa. Puedes por allá seguramente leer a Hebreos 9:26. Cristo mismo llevó nuestros pecados sobre el madero. Tú lo sabes, lo entiendes. Él mismo llevó nuestros pecados. Él mismo llevó nuestras culpas. La fe es el fruto de la gracia. Esto debe quedarte bien claro. La fe es el fruto de la gracia. La fe en Cristo, digámoslo de esta manera, es una fe, escucha bien, es una gracia salvadora. Hablando otra vez de Dr. Spurgeon, él dice, la gracia nos pone en el camino, nos ayuda en el camino y nos lleva durante todo el camino. También el teólogo Toplay dijo, el camino al cielo no descansa sobre un puente de peaje o cuotas. Descansa sobre un puente libre, gratuito. Así también la inmerecida gracia. Escúchame bien. Escúchame bien. Alaba a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo por la salvación, porque no es el pago o deuda, es un don de gracia, tu fe en Cristo. Él te ha dado ello. Alábale en esta mañana, glorifica a Dios en esta mañana, porque es un don, es un acto de gracia. Dios ha querido darte la fe para que tú entonces creas en Cristo. Tú no tienes fe para creer en Cristo. Tú no tenías fe para creer en Cristo. Tú no tenías fe, repito esto, para creer en Cristo. Ni aún tenía fe. Te lo reitero una vez más, para creer en Cristo. Dios te dio la fe para tú creer en Cristo y ser salvo por la fe y en definitiva por la gracia. Algunas personas dicen, yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe. Y yo le pregunto algunas veces, ¿y fe en quién? La fe de la cual el texto está hablando aquí no es la fe natural, no es la fe sencilla, no es la fe heredada de padres e hijos. No, esa no es la fe que el texto nos habla aquí. La fe que el texto nos habla aquí, que en última es la gracia de Dios misma, es dada al pecador, es dada a ti. Tú no tenías fe para creer. En tú no había ningún bien espiritual. Tú no podías creer. A menos que Dios hiciera algo en ti, tú pudieses creer. Y sabes, Dios mismo te levantó de los muertos donde estabas espiritualmente muerto. Y Él mismo te dio la fe para que tú pudieras creer en Cristo. Y entonces ahora, por eso tú puedes ser salvo por gracia por medio de la fe. Definitivamente las tres personas de la Trinidad están llenas de gracia. ¿Sabe? El Padre es la fuente de toda gracia. Él te escogió a ti. Él te escogió a ti. El Hijo es el canal de la gracia. Realmente es por medio de la fe en Él. Y el Espíritu Santo es el administrador de la gracia. Él ha operado en ti para que la gracia pueda ser llevada a cabo.
Escucha esto, tu salvación es toda del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La salvación de la que gozas hoy, nunca es tuya. No es tuya, es de Dios. Y permítame otra vez, me dirijo a ti que todavía no has creído en Cristo. A ti que has oído la palabra algunas veces, pero no has creído en Cristo. La gracia que salva a través de castigar a Cristo en lugar del pecador, te puede salvar a ti. Esa te puede salvar a ti que no has creído en Cristo. Cree en Cristo. Cree en Cristo. Solo por gracia tú serás salvo del amor del pecado y del entendimiento entenebrecido que tienes hoy. Solo por gracia. Muchos de ustedes que han oído que no son creyentes, no han creído, y el problema es que sus mentes están entenebrecidas. No pueden oír, no pueden entender, no pueden saber, no pueden conocer lo que Dios ha hecho. Muchos de ustedes siguen amando el pecado. Sí, muchos de ustedes que no han creído en Cristo siguen amando el pecado. Yo te digo, amigo, que no realmente has creído en Cristo. Deja de amar el pecado. Abandona el pecado. Abandona el pecado. Abandona el pecado. Cree en Cristo. Cree en Cristo. Amén. Amén. Permítame concluir en esta mañana diciéndote, mi hermano, hemos visto lo que no es la salvación por gracia, pero también hemos visto lo que sí es la salvación por gracia. Es clarísimo para nosotros que la salvación es por pura gracia. Es por pura gracia. Frente a esta gracia de Dios, no tenemos nada más que decir, mi estimado hermano, sino lo que dijo el apóstol Pablo. Si por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. La salvación es por gracia. Aleluya. La salvación es por gracia. Bendito sea el nombre de Dios. La salvación es por gracia. Él me ha salvado. Él te ha salvado. Somos salvos por la gracia bendita de Dios. Puedes alabar al Señor esta mañana. Puedes honrar al Señor esta mañana. Inclina allí tu rostro y ora. Y dele gracias a Dios. Tú que has creído en Cristo en esta mañana, tú que sigues a Cristo, dale gracias a Dios esta mañana. Señor, gracias. Gracias porque tú nos has salvado. Gracias, Señor, porque tú nos has salvado por gracia. Señor, no merecemos nada de esta salvación tan grande. No lo merecemos. Pero a ti te ha placido salvarnos. A ti te ha placido, Señor, darnos vida. Oh, Señor, gracias. Alabado sea tu nombre. Glorificado seas tú por siempre. Recibe toda la honra y toda la alabanza, Señor. Toda la salvación es tuya. Tú nos has salvado a nosotros porque has querido salvarnos. Siempre seas tú alabado y glorificado. Bendito seas tú, Señor del cielo.
Bendito seas tú, Dios de toda bondad y Dios de toda misericordia. Gracias, Señor, por salvarnos. Gracias. Nos ha salvado por gracia. Nos ha salvado por gracia. Tú seas siempre alabado. En el nombre de Jesús. Amén.